Hola chicos, chicas, buenos días, ¿cómo están? Antes de cualquier cosita, quisiera mencionar que tuve un problema con la clase grabada del jueves. Zoom la grabó, pero no la convirtió a video. Y no, durante el fin de semana intenté convertirla a video y no supe cómo hacerlo, a pesar de que los tutoriales de Zoom decía que había que hacer doble clic o abrirlo con el programa. La verdad es que me costó un montón. Eh, Entonces no pude subir esa clase como corresponde, ¿ya? Eh, Intenté algunas cositas, pues, que son cerca de 500 megas, y voy a ver si lo último, ahora se me acaba de ocurrir algo, que voy a ver si funciona, y si es así, le subo la clase junto con esta. No funcionó, no fue, no sirvió, entonces una lástima porque esa clase estuvo bien larga y fue importante porque cerramos el tema de derivadas, ¿ya? Eh, lo único que puedo ofrecer es que en caso de que esta semana no pueda subir esa clase, no pueda convertir esa clase, voy a hacer otro video para explicar exactamente lo mismo que se explicaba ahí, a lo mejor un poco más corto, para que tengan ese feedback respecto a la clase del día jueves pasado, ¿ya? Voy a consultar hoy día con un colega que sabe más que yo respecto a Zoom y espero que me pueda ayudar. Y si no es así, voy a tener que hacer esto del video, ¿ya? Eh, Hoy yo quisiera, eh, primero voy a ir abriendo GeoGebra. Eh, Quisiera que comenzáramos con este apunte, eh, que voy a echar un vistazo inmediatamente, va entrando Gabriel. Voy a echar un vistazo si está en el aula virtual, si no lo subimos inmediatamente. Eh, Sobre cálculo integral, ¿ya? Recuerden, mi contraseña es Deporte Melivilla Campeón. Este es el curso vuestro, el 26207A1. Y sí, está el apunte de cálculo integral, ¿ya? Está el apunte de cálculo integral. No creo que usemos GeoGebra hoy día, porque la primera parte de cálculo integral es más que nada algebraica. Después tiene su respectiva aplicación a, a las funciones. Pero no por eso no podemos comenzar explicando que una función, voy a abrir un Word también porque igual son bastante útiles. Nosotros sabemos que una función, que la derivada de una función es otra función. La expresión algebraica es otra función, que tiene un dominio también restringido, ¿ya? Eh, Les había comentado que este capítulo de sucesiones nos lo vamos a saltar porque sucesiones vimos el curso anterior, ¿ya? Entonces nos vamos a ir inmediatamente a la integral indefinida. La integral indefinida, mira. Uno ya está familiarizado con la derivada,
¿ya? Con esta función. Que es una operación que se le aplica a las funciones llamada diferenciación. O sea, a una función uno le aplica una operación. Hoy estamos, vamos a poner aquí esto, apunte clase del 08, del 06, del 2020. Entonces sabemos que si derivamos una función, obtenemos otra expresión algebraica. ¿Ya? Esto lo sabemos. ¿Ya? Y ahí se dan algunos ejemplos, por ejemplo, que si f de x es igual a seno de x, entonces f' de x, la derivada es coseno. O que si g de x igual a un polinomio, por ejemplo, 3x a la cuarta más 2x al cuadrado menos x más 1, la derivada de esa función es, en este caso, 12x al cubo más 4x menos 1, la derivada de esa función. Conocemos esta operación llamada derivada. ¿Ya? Y eso es lo que dice. Ahora nos interesa conocer el proceso inverso. Es decir, dada la derivada de una función, determina la función original. Determinar la función original. Es decir, nos interesa determinar una operación inversa a la diferenciación. Hecho que ya es conocido en matemáticas para otras operaciones. La operación inversa de la adición y la sustracción, de la multiplicación y la división, de la potencia son tanto la raíz como el logaritmo. Ya, un segundo, chicos. Les decía entonces, en matemáticas siempre hay operaciones inversas. Dada una operación, siempre hay una operación inversa. Dada una función, hay una función inversa. Dada una transformación lineal, hay una transformación inversa. Siempre. Y casualmente, yo siempre me pregunté durante mucho tiempo por qué estas operaciones inversas eran más complicadas de aprender o de trabajar para los estudiantes, para los y las estudiantes. Por ejemplo, cuando uno es muy pequeño y aprende a sumar, el proceso hasta, yo sumé con los dedos hasta grande, todavía lo hago en algunos casos cuando necesito precisión. Profe, a Y veces no se le escucha, disculpe. ya, a veces no se me escucha. Ya, eso es netamente mi internet, chicos. Es netamente mi internet. De hecho, aquí a veces me aparecen avisos de que mi conexión es inestable. Ya, si de pronto no se escucha bien, me piden que repita, porfa. Bueno, Gracias, gracias. Entonces, les decía, a mí siempre me ha llamado la atención de que las operaciones inversas siempre cuestan más. Cuando uno es pequeño y aprende a sumar, sin mayores dificultades, la gran mayoría, restar es un poquito más difícil. La multiplicación se aprende, pero la división cuesta un poquito. La potencia no es tan complicada, pero la raíz enésima o el logaritmo sí que es complicado. La derivada la podemos aprender, pero la integral cuesta un poquito aprenderla. Cuesta un poquito. Siempre me pregunté eso. Un segundo, chicos, voy a cortar el audio. Volví, entonces les decía que la operación opuesta siempre es complicada.
Y me pregunté por años sobre eso, hasta que mi esposa, que ella es ingeniero comercial, también estudió cálculo en su carrera, me explicó la dificultad con un ejemplo cotidiano muy, muy evidente. Imagínense que a usted le dicen en el curso de cálculo 1, aprenda a andar en bicicleta. Y usted se cae, se levanta, se cae varias veces, y de pronto, de a poquito, de tanta práctica, domina la bicicleta. Anda en bicicleta. Yo ocupo mucho el ejemplo de la bicicleta con respecto a aprender matemáticas. ¿Por qué la bicicleta a uno nunca se le olvida? Porque aprendió con deseos de aprender, con deseos de andar en bicicleta. ¿Ya? Y supongo que una vez que aprendió a andar en bicicleta, viene alguien y dice, ya, ahora ande para atrás, ande hacia atrás, mueva su bicicleta hacia atrás. Complicado. Más que complicado, yo diría que en ciertas ocasiones es casi imposible. Entonces, puede que resulte complejo para algunos y algunas de ustedes la integral. Aquí parte con un ejemplo. ¿Qué función tiene por derivada la función coseno? Ya sabemos que la respuesta es seno, ya porque la derivada de seno es coseno. Ahora, esta pregunta la podemos representar matemáticamente como sigue. ¿A qué función, tal vez salvo en una cantidad finita de puntos, es igual la integral de coseno de x respecto de ax? Cuando integramos, cuando usamos esta integral indefinida, tenemos que agregar la variable sobre la que estamos integrando. Va a ser muy importante esto cuando usted vea integrales múltiples. ¿Ya? Integrales dobles, integrales triples, etc. Y uno se tienta a decir que la integral de coseno de x respecto a x, o sea, coseno de x, es seno de x. En este caso decimos que seno representa una primitiva o antiderivada de la función coseno. Ahora, encontremos una antiderivada primitiva de la función x más 1. Busquemos una primitiva de la función, primitiva o antiderivada de la función x más 1. Es decir, lo que buscamos es calcular la integral indefinida de x más 1 por dx. ¿Qué función se les ocurre que al derivarla nos da x más 1? X al cuadrado ¿Ya? Entonces, mira, uno sabe que más un X. Ah, pero x al cuadrado más x, ¿cierto? Uno sabe que esa función derivada, tiene que estar dividiendo el X. exacto, porque uno sabe que esa función derivada es 2x más 1. Entonces convendría, si aquí dividimos por 2, aquí vamos a tener 2x dividido en 2, y que al simplificar va a quedar x más 1. Entonces uno dice, o sea, claro, uno dice que esta derivada, o sea, esta antiderivada de x más 1 de x es igual a x al cuadrado dividido 2 más x. El otro ejemplo que propone el apunte es la función coseno. Me parece que es la función coseno. Ajá, la función seno. El otro ejemplo que es calcular esta integral indefinida de seno de x. Seno. ¿Por qué hace eso? Seno de x de x. Me gusta esto como queda.
la integral entonces, ahí, de seno de x multiplicado por dx. Eso es. Entonces, para que quede más lindo, hay que apretar la tecla de espacio. Y queda mucho más armónico. Entonces, ¿cuál podría ser una antiderivada de esta función? ¿Qué función al derivarse nos daría seno de x? Coseno. Coseno, porque Carla dice menos coseno en el chat. Coseno. ¿Más o menos? No le entiendo bien ahí, Aníbal. Menos coseno. Menos coseno, o sea, Carla está en lo correcto. Menos coseno de x. Y como bien decía Carla, eso es porque la función menos coseno de x derivada es menos, el menos que tiene, multiplicado por menos seno, que es la derivada del coseno. Eso después resulta ser el coseno positivo. ¿Sí? Ahora, este concepto de primitiva o antiderivada, una función f mayúscula, se llama primitiva o antiderivada de una función en un intervalo, en cierto intervalo, si para todo valor de x en el intervalo, salvo tal vez por un número finito de puntos, f de x, f mayúscula de x derivado es f minúscula. ¿Ya? Solo eso. Y aquí se muestra un ejemplo. 5, si la función mayor es 5x a la cuarta, x al cuadrado más 2, al derivarlo tendríamos 20x al cubo más 2x cuadrado. Así que 20x al cubo más 2x cuadrado es una antiderivada. Pero si le sumamos también 10 a esta función, teniendo una segunda función, al derivarla también nos va a dar f de x. Fíjese, notemos que también menos coseno de x, por ejemplo, más 1, ya, cuando esto aparece, yo sé que lo mencioné, pero es lo mismo que poner el paréntesis. Derivado también es seno de x, que menos coseno de x menos pi tercios, por decir un número, derivado también es igual a seno de x. Esto porque la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, en general, cuando se resuelve una antiderivada, se pone siempre una constante sumando, llamada constante de integración. Este es el primer tema que uno resuelve con la derivada, la función, con la integral, la antiderivada de una función. Aquí se explica de esa forma. En general, para cualquier constante. Entonces, de hecho aquí se hace la demostración, etc. Si f es una primitiva particular de la función minúscula, entonces toda antiderivada está dada por f de x, f mayúscula, más una constante, donde c es una constante arbitraria. ¿Ya? Se hace la demostración de este teorema, yo creo que no implica demasiado, ¿ya? Y ahí ya podemos definir esta integral indefinida, ¿vale? A pesar de que las palabras son opuestas.
Como ya hemos dicho en la introducción, la antidiferenciación, la antiderivada, la primitiva es el proceso de determinación de todas las antiderivadas de una función. El símbolo que se denota de la operación es sigma. Sigma, ¿ya? Tiene que ver con la palabra suma. Después cuando pasemos a la derivada, digamos, a la integral definida, uno entiende por qué viene esa suma. Entonces, si f es una antiderivada de f minúscula, sí, solo sí, la integral es f de x más una constante. ¿Ya? Esta es la notación que utilizaba Leibniz. La notación que utilizaba Newton era un poquito más compleja. Y el hombre solía tener predilección por escribir todo en latín. ¿Ya? En otras palabras, la integral indefinida de una función es como una representante de un conjunto de funciones primitivas posibles. Ya, es muy importante entender esto, dice, porque quiere decir que al evaluar una integral indefinida podremos reunir todas las constantes que surjan en una evaluación en una única constante genérica que denotaremos por C. De esta forma, evaluar una integral definida de f equivale a encontrar una antiderivada genérica. Algunas integrales indefinidas son antiderivadas que se pueden obtener directamente. Bueno, aquí se dan 1, 2, 3, 16, 18. Uy, se dan hartas. Yo creo que este listado debe andar por ahí con uno que hicimos hace un semestre, un año atrás. 2019, a ver, cálculo 2. Guías. Taylor, guía. Tabla de integrales. Veamos cómo está esta tabla de integrales. Si es homóloga a la anterior. Fórmulas. Aparece en 2012. Qué raro. Seno, cosecante cuadrado, tangente, arco tangente, arco cosecante, hiperbólicos. Sí, anda muy en esta línea. Acá son 26 y acá son cerca de 20. Entonces la integral de 1 es x. La integral de seno es menos coseno. La de coseno es seno. La de secante cuadrado es tangente. La de cosecante cuadrado es menos cotangente. La de cosecante por cotangente es menos cosecante. La de secante por tangente es secante. La gran e elevado a x es e elevado a x. Bueno, la integral de una potencia, de una función polinómica de x elevado a m, es sumarle 1 al exponente y dividirlo por ese mismo exponente, siempre y cuando sea distinto de 1, porque aquí se nos indeterminaría esta expresión. Luego vienen las de arco secante, arco tangente, digamos. Se pueden demostrar de manera relativamente sencilla con trigonometría, con triángulos rectángulos. Y después son bien útiles para integrar. Hay un tipo de integración sustitución trigonométrica. ¿Ya? Son 20. Yo, aparte de las que están aquí, voy a subir al aula también este apunte con 26 integrales. ¿Ya? Que tiene funciones hiperbólicas también. Y considere esto como cuando usted era pequeñito o pequeñita y hacía las tareas con la tabla de multiplicar. No hay ningún problema en que usted utilice estas fórmulas, ¿ya? No le puedo pedir que se las aprenda de memoria. De hecho, en el caso en que estuviéramos en clases presenciales, yo le permitiría utilizar esta tabla en una prueba, en una PEP, porque lo importante no es que usted se aprenda 26 fórmulas de memoria. Imposible y tampoco tiene mucho sentido. ¿Ya? Pero sí que aprenda a utilizarlas, y para eso necesitamos ver cuáles son las propiedades de la integral indefinida o de la antidiferenciación. ¿Ya?
La integral indefinida es una operación inversa a la diferenciación, eso lo sabemos. Y los siguientes teoremas acerca de la integral indefinida se pueden obtener de los teoremas dados por las derivadas. Por tanto, aquí omitimos las demostraciones. En el librito rojo de la profesora Bobadilla y del profesor Labarca están estas demostraciones. Son bastante sencillas algunas, bien bonitas en ese sentido, porque la simplicidad de cosas complejas en matemática yo creo que es algo de lo que tiene la matemática que la hace muy, muy especial. ¿Ya? Primero, una constante puede salir de la integral. Es decir, en ese sentido se comporta como una operación escalar, como un producto escalar. Y también puedo diferenciar o separar la suma y la resta. Entonces, más generalmente, puedo sacar cada constante y cada factor, ¿ya? Y separarlo. En ese sentido, la integral indefinida se comporta como una transformación lineal, pero no sé si del todo lineal, porque la integral de la función nula no es la función nula, es la función constante 1, es una función constante. Entonces, en el sentido del producto escalar y de la suma y resta de vectores se comporta como una transformación lineal, pero no lo es del todo. De hecho, no lo es. Esta propiedad permite calcular muy fácilmente integrales de polinomios. Muy fácilmente. ¿Ya? Y aquí se da el ejemplo. Este polinomio se puede separar en 4 integrales. A su vez, fíjense que cada una se suma un c, y después estas 4 constantes se transforman en una sola. Y lo mismo cuando tenemos a lo mejor funciones un poquito más complejas como esta, lo mejor es siempre dejarlo como suma y resta de funciones. Aquí hay 3 ejemplos. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo que se hizo fue separarlo y después integrar. Separarlo y después integrar. Entonces, jóvenes, ejercicio. Integremos esta función. Voy a anotarla acá que dice es tangente al cuadrado, cotangente al cuadrado más 2. Tangente cuadrado de x más cotangente al cuadrado de x más 2 de x. Cuénteme. Tangente cuadrado más 2. Si son tan amables de contarme cuál es la integral de esa, cuál es esa integral. Para eso nos tomamos unos 5 minutitos, yo creo que con 5 minutos estamos. ¿Cómo nos fue con este ejercicio, jóvenes? Todavía no lo termino. Ya, espero un segundito que dice, me falta simplificar. Ya, ok. Un minutito y continuamos. O sea,
¿Y cómo nos fue? Yo no supe hacerlo. A ver. Veamos si hay algo relacionado con tangente cuadrado o cotangente cuadrado en el apunte. Tangente cuadrado. Tangente, cosecante, secante, cotangente, cotangente, cosecante, secante, cotangente. No hay, ¿cierto? No, no hay. Entonces, habría que esto, transformarlo, esta expresión. A ver, solución. Habría que transformar la expresión más cotangente cuadrado de x más 2 en algo conocido. Lo mejor es utilizar las funciones seno y coseno. Entonces veamos. Esta expresión, voy a quedarme con esta primero. Esta expresión la podemos escribir como seno de x dividido por coseno de x al cuadrado más coseno de x dividido por seno de x al cuadrado más 2. Lo primero. Luego tendríamos seno cuadrado de x dividido por coseno cuadrado de x más coseno cuadrado de x dividido en seno cuadrado de x más 2. Hacemos esta suma y tendríamos seno a la cuarta, quedaría esto, seno a la cuarta de x, más coseno a la cuarta también de x, dividido a la cuarta, no al cuadrado, a la cuarta, dividido en seno de x por coseno al cuadrado. Seno cuadrado por coseno de x al cuadrado. ¿Sí? Más 2. Aún no tiene buena pinta esto, ¿cierto? Habría que sumar este 2. Entonces, agregando este 2 a la fracción, tendríamos, evidentemente, esta expresión, esta fracción completa, pero aquí sumado a 2 veces coseno de x
seno de x al cuadrado. Entonces, ¿hay algo que les suene de esta expresión que está acá? ¿Qué tal si, por ejemplo, este cuadrado, en vez de ponerlo aquí, lo pusiésemos en el interior? Es decir, coseno cuadrado de x multiplicado por seno cuadrado de x. Y estos que están a la cuarta, en vez de ponerlo a la cuarta, los pusiésemos al cuadrado y luego todo eso al cuadrado. No sé si eso les da una idea. No sé si todo esto les da una idea. Bueno, en realidad no. Sí. No sé si eso les da una idea. Un vino, o sea, un cuadrado perfecto, bueno. Un Y cuadrado podemos perfecto. formar Si escribimos esto, mira, esta el- expresión acá al medio, en el interior, tenemos un cuadrado perfecto. O sea, esto sería, chicos, les voy a pedir un segundo cortito. Sigo inmediatamente. De vuelta, jóvenes. Entonces, podríamos escribir esto como seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x, y todo eso al cuadrado, dividido en seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. Y la expresión que está en el paréntesis superior es, ¿cuánto es seno cuadrado más coseno cuadrado? 1. 1, y 1 al cuadrado es 1, o sea, esto es 1 sobre seno cuadrado de x coseno cuadrado de x. Así que finalmente esta expresión, esta integral, entonces, mire que estoy clarito.
Entonces, esta integral en el fondo es la integral eso quiero copiar por dx. Veamos si encontramos algo que nos sirva ahora. Cosecante, secante cuadrado, cosecante cuadrado. ¿Por qué el 1 va arriba? ¿Por qué el 1 va arriba? ¿Por qué el 1 va arriba, jóvenes? ¿Este 1 de dónde sale? De seno cuadrado más coseno cuadrado. Seno cuadrado más, es una identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado siempre es 1. Y 1, o sea, todo esto es 1, y al cuadrado, todo esto es 1, perdón, y al cuadrado es 1. ¿Ya? Entonces, estábamos viendo si había algo por aquí que nos sirviese. Cosecante, cosecante por tangente, secante por tangente. Secante de x, cosecante de x, cotangente de x, tangente de x. Estas nos podrían servir o algo que tenga secante o cosecante al cuadrado, como esta o esta. ¿Ya? Se nos convendría a lo mejor escribir esto. Vamos a copiar nuevamente todo esto. Podría ser la integral, en este caso, de secante al cuadrado de x multiplicado por la cosecante, me parece que esto es, si lo escribe, cosecante cuadrado de x de x. Y esa integral quizás es un poco más sencilla de resolver. ¿Ya? Secante por tangente, secante solita es logaritmo natural, cosecante solita es logaritmo natural también. Secante por tangente. Secante por tangente, cosecante por cotangente, cosecante cuadrado, secante cuadrado. Jóvenes, para que no nos alarguemos demasiado hoy con este ejercicio, se los dejo de tarea y lo terminamos de resolver el día jueves, ¿ya? Porque yo estaría tentado a probar con alguno de estos dos, con el 4 y con el 5, o con el 6 y con el 7, para ver si puedo encontrar esta expresión aquí. Porque, por ejemplo, aquí podría escribir esto como secante y dividido por coseno, o coseno dividido por secante, coseno dividido por seno cuadrado, cosecante dividido por seno, y hacer alguna transformación. O sea, aquí es necesario hacer una identidad trigonométrica extra, ¿ya? La más compleja de ver, ya la hemos resuelto, ¿ya? Y terminamos de resolver el día jueves, ¿ya? Lo que propone entonces este apunte, y en realidad lo que les propongo es que a partir de estas propiedades de la integral, pueda resolver los ejercicios 2-1-1. Aquí hay una serie de ejercicios que no deberían ser tan complejos, y una de las cosas buenas que tiene este apunte es que usted puede ir a ver las soluciones de cada uno, ¿ya?
Y ahí puedo ver también los ejercicios. Aquí podemos ver este desarrollo, ¿ya? Ah, no, hace con algo completamente distinto. Secante cuadrado con secante cuadrado. Menos uno, menos uno. Ocupan otra identidad trigonométrica. Entonces nos va a quedar de gran desafío, a partir de esto, encontrar la solución de tangente menos cotangente. ¿Ya? Entonces, el día de hoy lo importante es ejercicios propuestos, 2.11, de los desarrollo, ¿ya? 2.1.1.1. Método de integración. Antes de meternos a los métodos de integración, que los vamos a ver el día jueves, desarrollar estos ejercicios. Lo bueno que tiene este apunte, como les decía, es que usted puede ir a ver las soluciones de estos ejercicios. ¿Ya? El día jueves, la primera hora de clases, vemos lo que más alcancemos a ver de método de integración, técnica de diferenciación, para en la segunda hora, el segundo bloque, hacer el taller. Y en el taller va a entrar todo lo que faltaba ver de derivadas. ¿Ya? Que en el fondo era regla de la cadena, derivación implícita y aplicaciones de la derivada. Voy a intentar hoy, a más tardar mañana, recuperar esa clase, y si no, el día de mañana les subo una clase explicando las mismas cosas que vimos el jueves pasado, a lo mejor un poquito más rápido. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profe. Ya, dicho eso, se cuidan, se portan bien. Profe, ¿Sí? una sugerencia, no sé si pueda hacerlo, pero Veamos. ¿podría conseguir un software o algún programa con que grabar desde el computador? Así las grabaciones se escucharía su voz desde su micrófono. En cambio, por acá, cuando lo graba por acá, se escucha igual en la clase grabada. Ah, o sea que Cuando si a usted mí la se me va sube. el audio, también se va el audio en la grabación después. Sí, sí, pero si se consiguiera un programa que pudiera grabar desde, no sé, su pantalla nomás, se Windows escucharía el tiene esa audio de su opción. micrófono. Windows tiene esa opción. Uno aprieta Windows más G y puede grabar la pantalla y todo lo que uno va diciendo. La desventaja que tiene es, tener que buscar a lo mejor otro programa, es que no me permite cambiar de una pantalla a otra, y es que el archivo que resulta es sumamente pesado. Una de las Ah, ya. buenas que tiene Zoom es que, por ejemplo, esas clases de casi 2 horas que hacemos quedan en unos archivos que pesan 500 megas. En cambio, la grabación de Windows, las mismas 2 horas de grabación pesan de 3 gigas para arriba. Entonces, voy a ver cómo lo hago. Tendría que buscarme una versión P para hacerlo, de algún otro software. Voy a intentarlo, Nicolás, igual. Jóvenes, lamento que no pueda recuperar la clase el jueves. Voy a hacer todo lo posible hoy día, y si no, mañana les subo esa grabación para que estén preparados para el taller del día jueves. Sería todo por hoy. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano. No les pregunté, voy a dejar la grabación hasta aquí.